¿Piensa continuamente usted? Cuando uno está enamorado, está pensando en su amor a cada instante. Se duerme pensando en el amor y se despierta pensando en el amor y se vive pensando en ese amor. El Señor tiene una queja ahí en una de las de los finales, ¿cierto? En Apocalipsis a una de las iglesias. No es que sean varias iglesias, sino que la iglesia es situada en aquel lugar y le dice, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice que has perdido, dice que has dejado tu primer amor. Y qué triste es, hermanos amados, dejar algo que uno ama. Lo vemos en el tormento, ¿cierto? De Cantar de los Cantares, cuando la amada, ¿cierto? Deja pasar al amado. Y cuando ya el amado pasa, ella recapacita y va tras el amado, pero ya su amado se había ido. Qué triste, hermanos amados, es olvidarnos de todo lo que el Señor, por amor, nos ha entregado. ¿Mm? La salvación, la redención, la justificación, el perdón de nuestros pecados. Nosotros no merecíamos más que la condenación. Pero a Dios le plació, por amor, salvarnos, hermanos, y traernos al camino de la verdad y de la justicia. ¿Se goza usted? ¿Se alegra? Yo me alegro, yo me regocijo. Y cuando veo mi problema o cuando veo mi dificultad, pongo los ojos en esto, que es mayor. Por eso la Escritura dice, estar siempre gozosos. Amén. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Bien, vamos, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Le agradecemos a Dios por este día sábado, día de descanso en mi trabajo laboral, las labores, ¿cierto?, cotidianas que Dios me ha permitido efectuar. También hoy día a las 4 de la tarde, ahí en el lugar de la Plaza Roosevelt, Estados Unidos, hay una campaña de evangelización auspiciada, ¿cierto?, por nuestros hermanos del lugar de Neptuno. Le invitamos a las 4 de la tarde ahí en la Plaza Roosevelt, Estados Unidos, se llama esa calle, y es muy conocida. Está JJ Pérez y San Francisco, ahí en el medio, ¿verdad? A las 4 de la tarde estaremos junto con nuestros hermanos eh, para evangelizar. ¿Mm? Es nuestra tarea hablarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida. Amén. Es nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo. Bien, anoche estuvimos también en el lugar de Vida Nueva compartiendo con nuestros hermanos la adoración a nuestro Dios, un mensaje precioso. Dios utilizó, ¿cierto?, a nuestro pastor Chandía, amén, del lugar de eh, Parque Industrial, un pequeño lugar, pero Dios bendiga ese lugar y Dios bendiga todos los lugares donde se invoca este nombre maravilloso. Dios bendiga a nuestros pastores, Dios les ayude a cada uno de ellos, a todos los siervos y a todos los que componen la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Amén. A todos también los que transmiten estos programas, ¿cierto?, por Facebook, para alcanzar también a todos los que se esfuerzan de una u otra manera en llevar la verdad, la verdad de las Sagradas Escrituras. Hay muchos también programas chabacanos, muchos programas que dejan mucho que desear, pero bueno, hay que recibir lo bueno, ¿cierto? Y retenerlo. Así que Dios nos bendiga. Capítulo 4 del libro de Gálatas, le invito a abrir su escritura y dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, y también heredero de Dios, perdón, por medio de Cristo. Padre eterno, Dios todopoderoso, tu palabra ha sido leída. Esperamos, Señor, aprender de ella con la exhortación, Padre celestial, y te rogamos, danos entendimiento de tu palabra y permítenos entenderla cada día. Señor, utiliza mis labios para que tu nombre sea glorificado y para que tu palabra corra, Señor amado, en el corazón y en el alma de nuestros hermanos y hermanas que por la fe, Señor amado, han abrazado, aleluya, este camino de esperanza y de salvación. Te pedimos, exhorta, redarguye, Señor amado, con tu palabra y enséñanos, amado, para poder entender cada día las sagradas escrituras. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Corinto, perdón, a la iglesia de Gálata, para mostrarle una vez más lo que significaba, hermanos amados, la ley y la gracia. Porque ciertamente los judíos, los judaizantes, habían entrado con este pensamiento de judaizar, valga la redundancia, a la iglesia. O sea, que los creyentes, que eran gentiles, se circuncidaran y guardaran toda la ley de Moisés. Esa era la lucha. Y esto daba lugar a que, hermanos amados, como decimos nosotros, la palabra del Señor, que es inerrante y suficiente, da a que pensar que la palabra de Dios no es suficiente. O sea, le restaba mérito a lo que Cristo había hecho en la cruz y lo que se estaba divulgando por medio de la predicación del Evangelio. O sea, era Cristo, según ellos, Cristo más la circuncisión. Eso Jesús no lo enseñó. La circuncisión era una señal que le fue dada al pueblo de Israel. A los 8 días de nacido el varón, se le llevaba, ¿cierto?, donde el sacerdote y se le cortaba ahí el prepucio, ¿verdad? Y eso era una señal. Pero era solamente para el pueblo de Israel. Era una señal en la carne. Una circuncisión en la carne. Entonces, estos hombres, hermanos, que habían entrado, y que ya en el libro de Hechos, ¿verdad?, por ahí por el capítulo 14 o 13, ya estos ya se estaban divulgando. Recuerde que producto de esta doctrina que entró, muchos estaban obligando, ¿cierto?, a los gentiles, y esto creó que, o causó que se hiciera el primer concilio de la iglesia, capítulo 15, de hecho, si usted va al capítulo 15, este concilio precedido por Jacob, no por Pedro, ¿amén?, como los papistas o la religión romana enseña, es presidido por Jacob. Entonces mandaron los ancianos, ¿cierto?, a llamar a Pedro, a Pablo y todos los ancianos, y toda la iglesia se reunió para dirimir con respecto a este tema, si era necesario la circuncisión o no era necesario. Y concluyó en que el Señor, ¿verdad?, y lo voy a leer para que no nos equivoquemos, hermanos amados, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, dice la palabra de nuestro Dios, la conclusión final, voy a leer lo que dice. Por cuanto hemos oído algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y a guardar la ley. Aquí está la ley de Moisés. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo.
porque ha parecido bien, escuche, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Os ha parecido, ¿cierto?, bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, esto no lo inspiró el hombre, no fue inspirado o meditado o ideado, ¿cierto?, por Jacobo. El Espíritu Santo, ¿cierto?, ordena que no es necesario circuncidarse. No es necesario, hermano, la circuncisión, como muchos hoy día. Y no solamente esta idea, esta ideología ha penetrado en la iglesia, hay mucha ideología que han ido penetrando, filosofías, las cuales Pablo advierte, dice que, mirad bien, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según los rudimientos o las tradiciones del mundo y no según Cristo. Entonces hemos visto con mucha tristeza que estas ideologías han ido entrando y esclavizando a la iglesia. Y por eso que Pablo, en esta exhortación a los Gálatas, en el capítulo 4, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, escuche bien, conociendo a Dios, y eso es importante, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, los cuales os queréis volver a esclavizar? Si bien es cierto, quizás no había nada de malo en circuncidarse, en tomar el prepucio, ¿cierto?, y circuncidarse, y algunos lo dicen como por salud. Así también como las ideas o las ideologías que han penetrado en la iglesia hoy día, que nos quieren apartar de la fe verdadera y nos han ido arrinconando, ¿cierto?, en nuestra manera de pensar, quizás no tengan quizás nosotros nos notamos y decimos: no hay nada de malo. La moral, por ejemplo, no tiene nada de malo, por decirlo así, pero es moral. Entonces, nosotros no necesitamos ni de la filosofía, ni de la psicología, ni de la moralidad. Hermano, lo que nosotros necesitamos es la doctrina de Cristo, la palabra de Dios en nuestras vidas para irla ejecutando diariamente, para irla llevando a cabo. Porque ciertamente, por ejemplo, Pablo por ahí habla, por ejemplo, dice que algunas cosas tienen cierta reputación, pero nada tienen, escuche bien, no tienen poder para los apetitos de la carne. Por tanto, contra el pecado, esas cosas son inoperantes, son ineficientes. Esas ideologías contra el pecado no tienen, hermano, la fuerza y el poder para combatir el pecado. Y nosotros tenemos una lucha diaria contra el pecado. Como Pablo dice en el libro romano, el pecado que mora en nosotros. Pero pastor, pues si el Señor perdonó nuestros pecados. Sí, los perdonó. Pero hay un pecado remanente que está en nuestra carne y con ella luchamos. Entonces necesitamos la plenitud de Dios en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros morando constantemente. No, hermanos amados, filosofías ni psicologías humanas. No necesitamos de eso. Porque eso lo podríamos haber practicado cuando estábamos en el mundo y ninguna efectividad provocó. Sin embargo, la palabra de Dios provocó en nosotros la transformación, el cambio. Que llegáramos a entender que estábamos en pecado. Y esto es lo que Pablo advierte. Dice, de nuevo, a débiles y pobres rudimientos, los cuales queréis volver a esclavizar. Son débiles, son pobres, no tienen efectividad. El que se circuncidaran, hermanos amados, y empezaran a guardar los rituales no tenía ninguna efectividad si el pueblo de Israel lo guardó por cuántos años. Y usted ve la historia del pueblo hebreo. Iba y venía, iba y venía, iba y venía.
le daban la espalda a Dios y después estaban ahí nuevamente, le daban la espalda, iban y se volvían. Le hace uno de los salmos por ahí, 68, si no me equivoco. Dice, muy pronto olvidaron, se olvidaban, porque en nuestra humanidad eso, hermanos, es inoperante, es débil, es pobre, y eso es lo que Pablo le está diciendo. Lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios. No necesitamos nosotros las cosas mundanales, las ideologías mundanales que hoy día están operando dentro de la iglesia. Aparte de esto del judaísmo, hermanos amados. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra. Por eso que Pablo le exhorta a Timoteo. Dios bendiga a Mari San Martín. Exhorta a Timoteo. Y le dice, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán los tiempos en que no se sufrirá la sana doctrina. Hoy día nosotros conocemos mucho del Antiguo Testamento, de la historia de David, de la historia de Sansón, de la historia de Goliat. Lo conocemos, pero no conocemos la doctrina cristiana que está en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo reprende y dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Para muestra un botón. Yo no estoy contra que se agasaje a una madre, por ejemplo, en su día. Pero la pregunta es, ¿se honra a la madre todos los días del año? ¿Los hijos son obedientes a los padres? Como dice la doctrina de Cristo. Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermanos amados, porque el diablo es sutil. Recuerde que es sutil. Dice, pues vosotros sabéis, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste, ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo le está recordando a los hermanos de Galacia cómo lo recibieron a él, cómo lo abrazaron, ¿cierto? Cómo recibieron la palabra en aquel tiempo. ¿Verdad? Prácticamente lo recibieron como un ángel de Dios. Pero ahora estaban desechando toda la enseñanza que el apóstol Pablo le había entregado a ellos para fundamentarse y para estabilizarse en el conocimiento y en el crecimiento. ¿Por qué lo estaban desechando? ¿Por una fábula o por una ideología que estaba obsoleta? La circuncisión, hermanos amados, al igual que muchas cosas, caducaron cuando Cristo murió en la cruz. Nuestra vida como creyente, nuestra vida como hijo de Dios, comienza, hermanos, el día de Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre, aleluya, el aposento alto, y luego también sobre la casa de Cornelio, nosotros como gentiles, porque al principio eran puros judíos. Entonces, hermanos, ¿dónde pues está vuestra satisfacción que experimentabais? O sea, ese gozo, esa alegría, esa satisfacción de, oh, hemos conocido la verdad, oh, nuestros ojos se han abierto, oh, lo sabemos, aleluya, gloria a Dios. ¿Y dónde está esa satisfacción hoy día? De que se hayan entendido el sacrificio de Cristo y hoy día ya no lo entienden, lo cambian. ¿Por qué? Por un rodimiento del mundo, por un rodimiento de una religión. Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho vuestro enemigo por decirlo la verdad. Pablo cuando llega a Galacia, predica el evangelio, instruye a la iglesia en Galacia. Eso pasa hoy día con muchos pueblos, hermanos amados, cuando uno le predica la verdad, se enojan con uno. Y los toman como enemigos. Se repite la historia de lo que pasó en Israel. Cuando Dios levantaba un profeta en Israel, ¿qué pasaba? Lo apiedraban, lo mataban, lo perseguían, lo odiaban. Pero el profeta, la única misión que tenía era volverlos a Dios. ¿Por medio de qué? De la verdad.
Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahora les habla de ellos, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, lo mismo que pasó, hermanos amados, en Corintios. Porque eso sucede, hoy día los hombres andan tras los hombres. No, yo me voy con este pastor porque habla tan bonito, pero si no te dice la verdad, si no te instruye realmente en la fe, para que el día cuando venga la prueba o venga la dificultad, tú estés sólida o sólido, ¿de qué te sirve? Estos hombres querían ganar adeptos, es como el Señor le dijo a los fariseos, que recorrían tierra y mar para hacer un prosélito y lo hacían 2 veces más hijos del infierno, porque lo hacían seguidores de ellos y no seguidores de Dios. Nosotros no somos llamados para ser prosélitos, no somos proselitistas. Predicamos a Cristo y a este crucificado por amor de vosotros, como dice Pablo. Mostramos lo que Cristo hizo por la humanidad, para que la humanidad recapacite y se arrepienta y venga a Dios. Pero las cosas externas no sirven de nada. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Había un grado de hipocresía. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en quienes, en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Claro, había una molestia en Pablo, claro que sí. Pablo había trabajado en fundamentar la iglesia de Galacia, en poner la verdadera fe, el verdadero fundamento y de ahí edificar hacia arriba. Pero habían venido estos hombres, habían penetrado en la iglesia como muchos hoy día. Han penetrado con mensajes sutiles y han alivianado a la iglesia. La han hecho una iglesia mundana, una iglesia de puras emociones, no de una fe verdadera. Una iglesia que va y viene por estas ideologías, psicologías que han penetrado en la iglesia y no para hacerle bien, amado hermano, no para hacerle bien, sino para hacerle mal. Por eso muchas veces nos vemos débiles. Cuando viene el problema no sabemos qué hacer. Cuando viene la dificultad no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo debemos llevar o cómo debemos correr esta carrera? Por eso es que es importante la palabra. ¿Se ha dejado de lado la palabra en nuestros cultos? Claro. Claro que se ha dejado. Media hora de predicación y 2 horas y media de alabanza. Yo no sé si el Señor vino a enseñar a cantar. Tenemos que tener cuidado. Cuidemos la doctrina. Y en esto debemos perseverar hasta el final. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Pero perseverar en qué? En la convicción. La iglesia de Galacia al principio era una iglesia bien constituida, firme. Pero no hicieron más que entrar con este pensamiento judaico. Como hoy día hay muchas fábulas judaicas que se están desplazando en la iglesia. Que hay otra mujer, que hay otra creación antes de Adán y Eva. Fábulas judaicas. Y que están penetrando en la iglesia. ¿Y esto causa qué cosa? Causa duda. Causa desánimo. Que no hay arrebatamiento. Así. Y sustentan con textos bíblicos. Y desaniman a la iglesia. Estas cosas desaniman. Lo que está logrando el diablo hoy día, desanimar a la iglesia. Un pueblo desanimado ya no quiere seguir, ya se sienta ahí. O usted no se ha sentido de esa manera desanimado, que ya no quiere ir a la iglesia, que ya no quiere orar, es que ya no quiero leer la Biblia. ¿No se ha sentido de esa manera? Es porque no conoce a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Levantarse y proponerse conocer a Dios. Contra todo. Por eso que el salmista dice, bendice alma mía al Señor. Es una orden, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque yo conozco a Dios
o Dios me conoce a mí. Y porque mi vida es desde la mañana hasta el anochecer y aún en el sueño debe ser, hermanos amados, en Dios. No solamente pensar en Dios cuando toca el culto, porque a veces ni siquiera pensamos en que por la tarde tenemos que congregarnos con nuestros hermanos para adorar a Dios, para oír su mensaje, para oír su palabra. Y los vamos posponiendo, nos vamos quedando en el camino. Y Dios va quedando en segundo, en tercer plano. Es que tengo problemas. Todos tienen problemas, hermano. Los discípulos que murieron por causa del Señor también tuvieron problemas. ¿O usted cree que se las llevaron facilita? ¿Mm? Si usted conoce a Dios, la Escritura me dice que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Nosotros, hermanos, no fingimos lo que no tenemos. Nosotros, si pasamos tristeza, sí, las pasamos, pero la tristeza no es mayor más que mi convicción y la seguridad que yo tengo en Dios. El problema no es más grande que mi Dios. Y esa es mi seguridad y esa es mi confianza. ¿De que he llorado? Claro que he llorado. ¿De que he sentido tristeza? Sí. ¿De que he fallado? También. Pero ninguna de esas cosas me puede apartar del amor de Dios. Ninguna. Porque yo conozco a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? ¿Lo vi? No, no lo he visto. Pero el libro santo, las escrituras, me muestran a Dios diariamente. Y ese es el énfasis que nosotros tenemos que poner en procurar conocer a Dios cada día. En que Dios esté realmente en nosotros. Y en todo ámbito de nuestra vida, Dios pueda moverse. Llevamos una vida mediocre, una vida pasiva para muchos y algunos hasta hoy día muertos. Algunos durmiendo. Y se ha llamado: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pablo dice en su sentir del alma, así como Jeremías cuando sufría por el pueblo. ¡Ay!, decía Jeremías, ¡ay!, porque había un dolor por la condición del pueblo. Así también Pablo dice: hijitos míos, como un padre que se duele por el hijo que está en perdición. ¿O usted no lo siente así? Hijitos míos, por quienes vuelvo, dice, a sufrir dolores de parto. Las mujeres entenderán esto. Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la finalidad, hermanos, de que nos congreguemos? No es solamente de adorar a Dios, esa no es la única finalidad. La finalidad de congregarse, de que el pueblo reciba la enseñanza, es la formación, que Cristo sea formado en usted. Cristo no escatimó aún en su propia vida, por hermano. Pudiéndose haberse defendido en el concilio, pudiéndose haberse defendido delante de Pilato, no lo hizo, porque tenía clara la misión que él tenía que cumplir. La pregunta es, ¿tenemos claro nosotros el por qué nos llamó el Señor y para qué? ¿Para estar sentado en una banca? Usted tiene hijos, tiene esposo, tiene nietos. ¿Y qué está haciendo por ello? ¿Qué está haciendo? ¿Tiene fe? ¿Sabe cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo sé que a muchos no les gusta este mensaje de exhortación, de reprensión. Quieren oír más bien, hermanos amados, quieren oír otra cosa. Pero no es lo que Dios quiere. Quieren oír como los cantores de amores. Por eso, hermanos amados, les insto en esta hora. Con esto concluyo. Cuando Dios le dio la parábola de la dracma perdida a los israelitas,
Habló de una mujer que había perdido una dracma. Y esta dracma, esta mujer se enveró, empezó a barrer su casa y la encontró en su propia casa. ¿Qué ha perdido usted? ¿Cuántos años lleva en el camino? ¿Qué es lo que ha perdido? ¿O qué es lo que ha dejado? Vuelva a retomarlo. Confía en Dios y vuelva a retomarlo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El anhelo de Pablo decía, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermano, que Dios le bendiga en esta hora, que Dios le auxilie y que Dios le ayude a entender su palabra.